¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Dijo Fidel de Hugo Chávez el 14 de diciembre de 2004, cuando se cumplían 10 años de su primera visita a Cuba. Prometiste volver un día con propósitos y sueños realizados. Volviste y volviste gigante. Ya no solo como líder del proceso revolucionario victorioso de tu pueblo, sino también como una personalidad internacional relevante, querida, admirada y respetada por muchos millones de personas en el mundo y de modo especial por nuestro pueblo. De Hugo Chávez, líder, hombre, hermano, el ser humano, estaremos hablando este 28 de julio, en que su patria y el mundo recuerdan los 60 años de su nacimiento. La entrada a la historia de este hombre inmenso que, siguiendo la ruta de Bolívar, legó a su pueblo y también a América Latina los nuevos destinos que se están viviendo ahora. De él, pues estaremos conversando en esta mesa redonda en la que estaré compartiendo con la colega Rosa Miriam Elizalde, doctora en Ciencias de la Comunicación, subdirectora y editora principal del sitio web Cuba Debate, y que es autora además de varios libros que marcan la impronta del presidente Hugo Chávez. También me acompaña esta tarde Antonio Romero, doctor también en Ciencias, presidente de la Cátedra del Caribe y profesor de la Universidad de La Habana, y Raúl Garcés Corra, doctor en Ciencias de la Comunicación, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y por supuesto también especialista en los temas de Venezuela y de la comunicación como uno
una de las importantes basas, una de las importantes armas que utilizó siempre el presidente Hugo Chávez. Con ellos estaremos mirando hacia esta extraordinaria personalidad de nuestra historia y también, por supuesto, que estaremos intentando contactos internacionales con intelectuales de la talla de Atilio Borón e Ignacio Ramonet, quien acaba de presentar su libro sobre Chávez aquí en La Habana. Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. Como que la historia es de los grandes el postigo, hoy nace el mejor amigo, 60 julios después. Histórica solidez nos convoca a esta campaña, porque el que fue con su hazaña los Andes iluminando, vive en el puesto de mando del cuartel de la montaña. Historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra... Los quiero con frenesí, los amo con frenesí. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Cuando yo haya partido, pero de verdad partido, y consigan mi cadáver al fondo de una noria, entonces tú sentirás una sombra, una llama circundándote. Uno se va, pero no se va. Cuando uno le toca irse, uno se queda circundando. Chávez cambió el curso de la historia hacia la redención de la patria. Así afirmó hoy el presidente venezolano Nicolás Maduro en los actos de homenaje que en Venezuela se organizaron en esta jornada del 28 de julio. Allí en Barinas, en la ciudad natal del presidente Hugo Chávez, hubo diversas conmemoraciones y especialmente pues se inauguró un parque que lleva el nombre del líder bolivariano. De las actividades en Venezuela, de este homenaje del pueblo venezolano a su líder, comenzamos en esta mesa redonda con imágenes que nos han llegado desde el hermano país. Y este mismo día lunes, con motivo de conmemorarse los 60 años del natalicio del comandante supremo, líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, comenzaron los actos en el cuartel de la montaña en Caracas, donde reposan los restos inmortales del gigante de América. Con un cohetazo en toda Venezuela, a la medianoche comenzaron estos festejos por el natalicio del presidente Hugo Chávez, quien el 28 de julio estaría cumpliendo 60 años. El pueblo venezolano se congregó a las afueras del cuartel de la montaña en la ciudad de Caracas para celebrar el natalicio del comandante Chávez, líder con mayor proyección en la historia más reciente de Venezuela, un gran estratega visionario, así lo han catalogado muchos líderes mundiales. La celebración se extenderá por las próximas 24 horas, sobre todo en su natal estado Barinas. A esta hora es importante destacar... Vamos a cantarle como quien hace una oración de amor. Primero, vamos a darle gracias a Dios. Palabra cierta, ahí está. Gracias a Dios por habernos regalado a un hombre tan maravilloso como el comandante Hugo Chávez. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido acompañarlo en esta lucha por la nueva independencia y la redención de la patria. Y vamos a darle gracias a Dios por haber continuado su obra y estar siendo leal a su obra, a su proyecto, a la patria. Con los acordes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de esa entidad territorial, el presidente Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, compartieron con la familia del líder bolivariano junto a un pueblo que recuerda hoy más que nunca el legado de quien fuera el presidente de esa nación, el líder supremo de la revolución bolivariana. Seguidamente Maduro llegó hasta la casa donde vivió durante su infancia Hugo Chávez, y ahora se presenta una significativa exposición fotográfica que recuerda su vida y obra allí en ese lugar. Yo le dije allá afuera a una mujer que se me acercó, me lo acordó ahorita, Aníbal: no es tiempo de llorar,
Es tiempo de luchar y creo que tengo razón, pero no importa. También se vale llorar nuestras lágrimas de amor por el comandante infinito de esta patria rebelde y libre que nos dejó. Los honores al comandante supremo de la Revolución Bolivariana no cesan. Decenas de personas llegaron hasta el cuartel de la montaña en Caracas, donde se encuentran los restos mortales de Hugo Chávez, con la finalidad de hacerle honores al celebrarse este lunes 60 años de su nacimiento. Las emociones se hicieron sentir entre los presentes, quienes recuerdan con gratitud al comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Hoy a la misma hora en que murió Chávez se ha sonado el cañonazo en el cuartel de la montaña, el símbolo también que perpetúa su memoria y que lleva a todos los venezolanos a recordar al gran líder de esa revolución en medio de conmemoraciones importantes, porque ha estado celebrándose el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta allí ha llegado una delegación cubana encabezada por el miembro del Buró Político del partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros dirigentes de nuestro país ya están en Venezuela para participar de ese Congreso del PCV y la conmemoración del 60 aniversario del natalicio de Hugo Chávez, como también han llegado otras delegaciones internacionales como el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, y otras personalidades. Se espera en las próximas horas la llegada de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ya está el presidente uruguayo Pepe Mujica y también los líderes del Mercosur, que mañana estarán reunidos en cumbre en Venezuela. Parte de esas conmemoraciones que se han dado hoy en Venezuela, en las que, como decía el presidente Nicolás Maduro, cómo no sentir ganas de serle leal si aquel niño humilde, aquel joven que soñó con Bolívar y Zamora, siempre nos dio ejemplo de amor, dedicación, nos dejó su corazón. De ese hombre y de ese niño, Rosa Miriam Elizalde tiene mucho que contar, porque tuvo la posibilidad de entrevistar a muchos de los contemporáneos de Chávez, a los que lo acompañaron desde la niñez y después en los grandes momentos de la historia de Venezuela. Para sus contemporáneos, ¿qué era lo que más resaltaba, Rosa, en la personalidad de Chávez, en el ser humano, las posibilidades, los momentos que pudiste intercambiar con él? ¿Qué fue lo que más te atrajo de esa personalidad histórica? Era un hombre de una sensibilidad extraordinaria. Fíjate, ahora hay una moda que en el periodismo, sobre todo, de cierto cinismo, cierto distanciamiento, de la equidistancia, de los tonos grises, de no emocionarse. A mí me cuesta mucho trabajo hablar sin emoción de Hugo Chávez. Y te puedo decir que cuando empezamos, Luis Báez y yo, a construir el libro en el 2004, después en los momentos del referendo revocatorio, un poco siguiendo la huella para investigar y descubrir quién era este hombre, Hugo Chávez, sobre todo para los latinoamericanos, salvo las personas muy informadas de la situación en Venezuela, era un desconocido. De hecho, ese libro lo que trataba de responderse era de dónde había salido ese hombre, quién era ese hombre, que para nosotros era, por supuesto, un líder revolucionario con una cercanía a Fidel, que había estado aquí en el año 94, muy jovencito en la Universidad de La Habana, pero era una historia que se nos perdía un poco en la nebulosa de la historia venezolana. Y de pronto, indagando sobre este hombre, que para nosotros era ese que cantaba en las tribunas, que era muy carismático, pero no iba más allá. Y de pronto empieza a surgir entre las historias de los amigos, sobre todo de los vecinos de Sabaneta de Barinas, donde estuvimos, un personaje extraordinario, que no solo era en su propio rostro la superposición del negro, del indio, del blanco, sino que era un hombre que tuvo una niñez entre las más pobres que se podía imaginar uno en el llano venezolano. Nunca olvidaré la historia que nos sorprendió extraordinariamente de aquellas viejitas de Sabaneta que habían sido amigas de la abuela Rosa Inés, donde se habían criado Adán y Huguito, como le decían, que el arañero de Sabaneta, todo ese tipo de cosas, que después nos enteramos que el primer día que va a la escuela ese niño no lo dejan entrar porque no tiene zapatos. Tenía unas alpargatitas que le había hecho su abuela muy modestamente, y aquellas vecinas contaban el dolor, el llanto de esa abuela
que no podía comprarle unos zapatos al niño. Estamos hablando de eso. Un niño además que no tuvo juguetes. Yo recuerdo cuando nos entrevistamos con él en Miraflores, que seguía viviendo de una manera casi monástica, porque tenía allí adentro de Miraflores un campamento, y recuerdo haber compartimos con él probablemente una de las sopas más frías y más muy así, se alimentaba incluso mal, como si estuviera en un campamento. Descubrir esas historias. Él dibujó en un papel el juguete que él tenía, que era básicamente unas ruletas que habían armado entre Adán y él para seguir los juegos de béisbol, y entonces ese era su juguete. Estamos hablando de ese hombre que de pronto va llevando un recorrido muy similar a otras personas muy pobres de su país. Recuerda que en Venezuela, para llegar para tener una carrera, los pobres, su única opción prácticamente era ser militar. Y esa también le da una cualidad diferente al ejército venezolano, que a diferencia del ejército argentino o los ejércitos represivos del continente, que eran muy elitistas, aquí se nutría básicamente del pueblo, y ahí también le da otra connotación a ese ejército, y eso es lo que explica por qué son los militares los que protagonizan esa rebelión militar. Es decir, de pronto uno va descubriendo ese hombre tremendamente entrañable. Yo te puedo decir además que ese libro nos regaló esas historias, pero hay un colofón, de alguna manera un cierre, que a mí me ha marcado para toda la vida, y es que cuando se publica ese libro, Chávez regresa a La Habana a visitar a Fidel, que está enfermo. Recuerda que tuvo el accidente en la escalinata de la Plaza Che Guevara, y él, que acababa de salir el libro, pidió que Luis y yo fuéramos y estuviéramos allí. De pronto nos vimos con Chávez en el entorno de la familia, y recuerdo, lo que más me impresionó es la manera que esos dos seres humanos se trataban. Eran los amigos, los entrañables. Recuerdo a Chávez bromeando con Fidel, diciéndole: tú no te caíste, tú te estabas tratando de robar una base, estabas practicando. Y recuerdo también que en ese momento se decide hacer un segundo libro, que es el libro El Encuentro, para recordar el 10º aniversario del encuentro de esos dos gigantes, y de donde también ese misterio, cómo Fidel en el año 94, en diciembre del 94, se da cuenta que este hombre tiene esa historia. Y yo recuerdo, me dieron 15, 20 minutos para ir a mi casa a recoger una muda para regresar a Venezuela, y voy caminando por las escaleras de Palacio y escucho a Chávez cantándole una canción llanera a Fidel, o sea, de pronto estos dos seres se tratan como amigos, y esa es otra de las características muy especiales de Chávez. No solo él llegaba a tener una intimidad y una cercanía y una sensibilidad y un carisma tan especial, sino que él inaugura en Latinoamérica otra manera de ser de los dignatarios. Un poco el liderazgo de Chávez cambió radicalmente también la manera de ver a los liderazgos latinoamericanos. Pero claro, se acabó el encartonamiento ese rígido de los protocolos, y aparecieron gente como Evo, como Correa, como la propia Cristina, donde tú sientes que no estás hablando con un busto de mármol, con un dios, con alguien que está alejado, sino con una persona que puede ser cualquiera, porque él era cualquiera de ellos. Fíjate, hay otra cosa muy linda que pasó cuando estábamos en Sabaneta de Barinas con aquellas viejitas. Estamos hablando viejitas que vivían en casas de piso de tierra, en condiciones realmente muy pobres, que le preguntábamos, bueno, pero ¿qué cambió de sus vidas? Dice: por primera vez somos ciudadanos. Entonces ahí yo entendía por qué en todos los actos presidenciales se anuncia, sea quien sea, ciudadano fulano de tal. Habían dejado de ser nadie para empezar a ser ciudadanos. Sí, son de las cosas que solamente caminando, recorriendo, repasando la vida de este hombre se puede entender. Y es lo que explica ese milagro de su retorno con el golpe de Estado, que prácticamente esos cerros por gravedad bajaron a Caracas. Y por qué también esos cerros se han mantenido cuando ahora mismo han tratado de sacarlos a las calles, y lo que explica esa mística y esa relación tan entrañable que tiene ese pueblo, ese país, y yo creo que Latinoamérica con Hugo Chávez. Gracias, Rosa. Yo creo que toda esta secuencia de hechos y de aconteceres de mi vida desde niño
yo comencé a sentir como una simpatía por unos guerrilleros que andan en las montañas. Nadie los ve. Y algún cuidado por unos soldados que llegaron a buscar a los guerrilleros desde niños. Luego todos esos recuerdos en Barinas, todo aquello del Che, y al fin la noticia dramática, terrible, lo mataron, y la foto aquella, y sus ojos abiertos. Uno se sentía identificado con aquel hombre, con aquel mártir, el Che. Eres gigante porque grande es tu virtud. En lo personal me dolía la mentira y el irrespeto a un pueblo, pero luego me di cuenta que es parte de un juego y que por más que yo haga, yo me puedo vestir de cura, con un copito de esos rojos aquí. Me van a seguir diciendo tirano. Los pueblos saben la verdad. Hombre que vas creciendo entre los hombres, eres gigante porque grande es tu virtud. Soldado como era, a los 21 años ya andaba persiguiendo guerrilleros. Pero en el camino tomé conciencia y después volteamos la punta de los fusiles. Dejamos de perseguir guerrilleros y terminamos el 4 de febrero de 1992 echándole tiros al Palacio de Gobierno de Caracas, donde se dirigía el proyecto neoliberal que casi acabó con Venezuela. Entre la gente has sembrado tu nombre, la patria sigue como la soñaste tú. Uno de los grandes logros de este proceso es que la oposición reconoció esta Constitución después de 8 años. Han comprobado, si tenían dudas, de que este es el camino. Este es el camino. Y ojalá se olviden para siempre de los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a nuestras instituciones. Hombre de calma, hombre de tempestades, 28 de julio la patria dio a luz. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Si yo me callo, gritarían las piedras de los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo después de 500 años de coloniaje. Así había dicho Hugo Chávez en una entrevista radiofónica el 10 de noviembre de 2007. Las piedras siguen gritando porque Chávez está vivo, porque su pensamiento, su acción está presente en Venezuela y en los nuevos tiempos que vive América Latina. Estamos en contacto ahora a través de la línea telefónica con el destacado intelectual argentino Atilio Borón, quien compartió diversos momentos con el presidente Hugo Chávez y quien ha sido también desde el pensamiento, desde las ciencias sociales, uno de los divulgadores de la obra del presidente eterno de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Pues sí, buenas tardes. Efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Buenos Aires, Argentina, con el destacado sociólogo y analista internacional Atilio Borón. Atilio, ¿cómo se ha mantenido la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez como líder bolivariano en nuestros tiempos? Bueno, creo que Chávez ha hecho un aporte insustituible en el proceso de democratización de Venezuela, ¿verdad? Acá está bien de una forma que es, a mi manera de ver, completamente irreversible. Por lo tanto, se ha ganado el amor, el respeto, el cariño de su pueblo. Y creo que eso es lo que ha permitido al gobierno bolivariano sortear una ofensiva mediática, política, económica, cultural, de todo tipo, como la que se ha desatado desde febrero de este año, cuando la derecha y el imperialismo y sus aliados se dieron cuenta de que el proceso era indestructible, que el chavismo muerto, Chávez, seguía ganando elecciones, porque la sombra que proyectaba Chávez se sentía muy fuerte todavía en Venezuela, porque su ejemplo, las cosas que hizo, los cambios que introdujo, son de tal magnitud que aún muerto él seguía teniendo una presencia muy viva. De manera tal de que tenemos que realmente, por un lado, lamentarnos la temprana desaparición de Hugo Chávez, un hombre que podía haber dado todavía tantas cosas, para no solamente para Venezuela, sino para América Latina y el Caribe, pero al mismo tiempo consolarnos con que su ejemplo ha sido tan brillante, su paso por la historia ha sido tan extraordinario, que ha dejado una estela imborrable, y eso es lo que están experimentando hoy los venezolanos y las venezolanas, que por eso siguen apoyando al gobierno bolivariano. Atilio, usted tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos con el líder bolivariano. En este día en que rememoramos el aniversario 60 de su nacimiento, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuvo en su mente? Mire, el primer pensamiento es un pensamiento de mucha rabia, porque creo que, usted sabe, yo tengo la teoría de que Chávez no murió por causas naturales. Yo creo que Chávez fue víctima de un atentado, de un asesinato. Llevamos a conocer, yo confío en que estas revelaciones de Snowden y lo que pasó con las Wikileaks y Assange, todo eso en algún momento va a salir a luz, cómo fue este plan urdido por la derecha y el imperialismo norteamericano para quitarnos Chávez del medio. La verdad es que el primer sentimiento hoy a la mañana, cuando dije, bueno, hoy habría cumplido 60 años, Hugo Chávez, fue decir, qué rabia que me da lo que hicieron con él, qué maldad, cuánta crueldad, pero al mismo tiempo es un tributo a la excepcional importancia que Chávez tuvo en este renacer de América Latina. O sea, sentimientos encontrados, pero en donde el primero fue la rabia y, bueno, un deseo de conocer la verdad y ver de qué manera se puede llevar a esos criminales a la justicia, ¿no? Pero enseguida consolándome, diciendo, bueno, pero aún así no pudieron matar a Chávez en un sentido político, porque su recuerdo sigue tan vivo en nuestros pueblos que es indestructible. Atilio, nuestro agradecimiento por compartir estas ideas con los televidentes y radio oyentes de nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches. El campeón olímpico es Fidel. Pasa que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula, dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos rumbo, bueno, neoliberalismo, capitalismo y, bueno, e imperialismo, pues, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, bueno, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás,
Y así fue durante el siglo XX. Tú le preguntabas a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%. Siempre ha sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre, pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de La Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Aquí en la Mesa Redonda. De Hugo Chávez decía Fidel: hace mucho tiempo albergo la más profunda convicción de que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana en Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Y ese creo que es uno de los grandes legados históricos, sin duda, de Hugo Chávez para este continente, Tony. Su liderazgo en la integración, su liderazgo en la unidad de este continente. ¿Cómo valorarlo usted como economista y además, por supuesto, mirándolo desde la óptica también del Caribe, esa cátedra que usted dirige en la Universidad de La Habana? ¿Qué ha significado y qué significó y qué sigue significando Hugo Chávez para esa integración latinoamericana, para esos pueblos del Caribe, otrora olvidados y ahora integrados en la CELAC también en América Latina? Bueno, yo empezaría diciendo que sin lugar a dudas Chávez marca un punto de inflexión en el liderazgo latinoamericano y caribeño respecto a las ideas de la integración y la cooperación entre los países y los pueblos de América Latina y el Caribe. Yo diría que lo primero que hay que apuntar es el papel fundamental que Chávez jugó desde sus inicios en la lucha contra el ALCA, que sin lugar a dudas fue un movimiento que tuvo su expresión más acabada en la cumbre de Mar del Plata, pero hay que reconocer sin lugar a dudas que Chávez fue una pieza clave junto con líderes de Mercosur en este primer momento que implicó de facto ya un punto de distancia de América Latina y el Caribe respecto a los proyectos hegemónicos de integración hemisférica. Segundo lugar, que algunas veces yo creo que no se le ha dado todo el mérito que tiene Chávez en esto, yo creo que muy importante reconocer el papel fundamental que jugó Chávez en lo que hoy es la UNASUR. Hay que recordar que la UNASUR, antes de ser UNASUR, se llamaba Comunidad Sudamericana de Naciones. La cumbre de Cusco crea la Comunidad Sudamericana de Naciones. Después hay una cumbre en Venezuela y Chávez insiste, en primer lugar, en que en vez de comunidad deberíamos trabajar en función de lograr una unidad de países y de pueblos sudamericanos. Pero en segundo lugar, Chávez en ese momento empieza a plantear una idea que fue recurrente en todo su discurso sobre la integración y la nueva integración que requerían los pueblos y los gobiernos latinoamericanos y caribeños, que era la idea de que no se podían repetir las experiencias fracasadas. Recordemos que la Comunidad Sudamericana de Naciones surgía como resultado natural de la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur. Chávez cambia el concepto de comunidad para unidad, para unión de naciones suramericanas, pero además plantea que no puede ser la construcción de esa nueva entidad necesaria, no podía ser sobre la base de esa convergencia casi natural entre dos entidades que él criticaba y que estaban atravesando serios problemas desde entonces. En tercer lugar, yo diría que Chávez fue fundamental ya en el año 2004, bueno, el ALBA junto con el comandante Fidel Castro, que sin lugar a dudas marcaba digamos, un nuevo tipo de integración, que hay que reconocer que en sus primeros momentos hubo bastante escepticismo dentro de los especialistas, incluso dentro de los líderes políticos, acerca de qué era ese engendro que no transitaba por los canales y los pasos tradicionales de la integración, que presuponía ante todo una integración de mercado y una integración comercial. Pues el ALBA también hay que reconocer el papel fundamental de Chávez.
Y finalmente yo diría el papel fundamental de Chávez en la CELAC. La cumbre fundacional de la CELAC tiene lugar en Caracas y no fue por casualidad, fue sin lugar a dudas un reconocimiento ya a esa altura de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y el Caribe del papel fundamental que había tenido Venezuela a lo largo de casi una década en temas de buscar un nuevo accionar, un nuevo discurso, pero un nuevo accionar a la integración. Ahora, yo creo también que hay que reconocer en este legado de Chávez, fundamental para la integración latinoamericana y caribeña, dos elementos fundamentales que algunas veces se soslayan porque se insiste mucho en el ALBA, en UNASUR, en la CELAC. Yo diría dos elementos fundamentales que son resultado de la impronta de Chávez, de la idea de Chávez y del esfuerzo de Chávez, fue sin lugar a dudas, primero, que o incluso antes del estallido de la crisis financiera internacional, Chávez empezó a hablar con insistencia acerca de la necesidad de avanzar en la dimensión financiera de la integración y cooperación latinoamericana y caribeña como un componente básico para completar la idea de una integración verdadera. Hablaba del Banco del ALBA, del Banco del Sur. Y como resultado de eso, se empieza a hablar del Banco del ALBA, se empieza a hablar del Banco del Sur, se empieza a hablar de sistemas de compensación regional de pagos para evitar la utilización del dólar norteamericano en las transacciones comerciales entre países latinoamericanos y caribeños, que no era una idea nueva, es una idea que empezaba desde los años 60 en el ADI, pero que después del ADI, pero que había quedado totalmente olvidada. Yo creo que Chávez, con mucha insistencia, empezó a plantear desde entonces la idea de que la dimensión financiera, la dimensión monetaria financiera de la integración era tan fundamental para avanzar en la integración y la unidad como lo era la integración comercial. Y en segundo lugar, yo destacaría otro elemento importantísimo de Chávez en esta valoración de lo que significó y de lo que significa el legado de Chávez para la integración y para la nueva América Latina y el Caribe, fue la idea de rescatar la cooperación como un elemento fundamental y además como base para avanzar posteriormente en estadios superiores de complementariedad, de unión, de integración. Y Chávez fue un paladín de la cooperación entre latinoamericana y caribeña. Chávez fue un paladín de la necesidad de, en este siglo XXI, de poner en el centro del debate político al más alto nivel el tema de lo que podía aportar América Latina y el Caribe en todo lo que tenía que ver con la agenda de cooperación sur-sur y sobre todo con la agenda de cooperación entre latinoamericana y caribeña. Yo creo que Petrocaribe es un legado inestimable. Y allí hay 3 o 4 ejemplos que están hoy presentes y que son reconocidos incluso, yo diría, son reconocidos hasta por organismos y especialistas que estoy casi seguro que no comparten mucho del ideario de Chávez, como, sin lugar a dudas, elementos claves que hoy tipifican este nuevo momento de la integración y de la cooperación latinoamericana. Está, en primer lugar, Petrocaribe, sin lugar a dudas. Petrocaribe, a pesar de las complejidades que tiene Petrocaribe y de las complejidades actuales, Petrocaribe fue reconocida en el año 2010 por el Fondo Monetario Internacional como el esquema de apoyo financiero más grande y más importante que habían recibido los países caribeños desde su independencia. O sea, Petrocaribe yo creo que es fundamental entender eso. Segundo lugar, Chávez fue fundamental, junto con Cuba y el liderazgo cubano, pero yo creo que hay que reconocer también, Chávez fue fundamental en la idea de que Haití, por lo que significaba Haití, no solamente para el Caribe, sino lo que significaba Haití para toda nuestra región y por las condiciones propias de Haití y sobre todo Haití después del terremoto, pero incluso antes del terremoto, Chávez fue un paladín de la necesidad de que lo que se podía construir en América Latina y el Caribe en términos de unidad pasaba necesariamente por la prueba de lo que éramos capaces de hacer para cooperar por el desarrollo de Haití. Y Chávez introdujo el tema de la cooperación con Haití, no en los foros tradicionales donde Haití estaba presente, como pudiera ser la Asociación de Estados del Caribe o Petrocaribe mismo, donde Haití es un Estado miembro, sino Chávez llevó el tema de Haití a UNASUR, Chávez llevó el tema de Haití al ALBA, que es un esquema sui generis intersubregional. Yo creo que fue también importante el tema de Haití. Y por último, yo destacaría en el legado de Chávez en términos de integración y cooperación, que hay un consenso de que a pesar de lo que pudiera parecer a partir de un análisis muy superficial del discurso de Chávez sobre la integración y su accionar sobre la integración, Chávez fue muy efectivo y fue sumamente inteligente como para reconocer
que la integración difícil era necesaria, pero para lograrla tenía que salvaguardar la diversidad en búsqueda de la unidad. Yo creo que con independencia de que algunas veces se expresan siempre ideas, digamos, los más radicales de Chávez, criticando el liberalismo, Chávez también fue clave en la discusión y la emergencia del consenso político regional acerca de que la integración y la unidad tenía que lograrse con todos, con los 33 países latinoamericanos y caribeños, y que tenía que ser tan eficaz y tenía que ser tan inteligente que lograra avanzar en términos de proyectos comunes, respetando la diversidad que hay en la región. Gracias, profesor. Pienso que Chávez es un hombre de muchas virtudes, extraordinarias virtudes. Está su grandeza, su elocuencia, su capacidad de enfrentar los problemas más acuciantes de su país y del hemisferio, pero también una de sus virtudes es su sencillez. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Fidel Castro! Llegaba, saludaba a todos, hablaba como si fuera una gente del pueblo, que no dejó de serlo nunca. Y ese es el recuerdo que vamos a tener de él. Y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí: Fidel, para ti, para toda Cuba, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias. Fidel lo dijo, Chávez es el mejor amigo, yo diría también el mejor hermano que ha tenido el pueblo cubano, y lo demostró. Lo demostró desde el primer día que pisó esta tierra hasta el día que salió de acá para viajar hacia la eternidad. Es difícil hablar de él sin emocionarse, sin que se le empañe a uno los ojos, sin que se le apriete y se le estruje el corazón, porque realmente todavía no concebimos que no esté entre nosotros. La mejor manera de consolarlo es pensar que está y que no se ha ido. Un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Venceremos. También hoy en Cuba nuestro pueblo ha rendido tributo al líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Los jóvenes cubanos esta mañana marcharon desde la calle G hasta la Universidad de La Habana para recordar al presidente Hugo Chávez. Generaciones de universitarios cubanos, jóvenes extranjeros que estudian en las universidades de nuestro país, llegaron hasta allí, hasta la propia escalinata de la Universidad de La Habana, donde Chávez acudió en su primera visita a Cuba en 1994 al Parque Hugo Rafael Chávez Frías para rendirle tributo al líder bolivariano. Esta tarde en el Memorial José Martí fue presentada Hugo Chávez, Mi primera vida, conversaciones con Ignacio Ramonet, el libro que contiene esas entrevistas, esas reflexiones de Hugo Chávez con el destacado intelectual Ignacio Ramonet, y que fue presentado allí en el Memorial José Martí como parte de esos homenajes, la edición cubana de esta entrevista que fue presentada allí en el Memorial José Martí. Esta noche, a las 9 de la noche, justo cuando suena el cañonazo de La Habana, también desde el Morro Cabañas, la juventud cubana rendirá tributo, en ese tributo de los amigos cubanos al mejor amigo de este país, a Hugo Chávez Frías. Estarán rindiendo allí tributo los jóvenes cubanos a Hugo Chávez en esas conmemoraciones que nuestro país ha tenido durante este 28 de julio. Con Ignacio Ramonet conversamos hace pocos minutos aquí en este estudio, estaba por acá con nosotros en una emisión para Telesur y nos dejó también su testimonio para esta mesa
mesa redonda de su visión de Hugo Chávez, el líder bolivariano, el hombre que también se convirtió para él en un amigo. El legado de Chávez es inmenso, difícil de resumir, pero si tuviésemos que destacar, digamos, algunos aspectos esenciales, yo identificaría tres características del legado. Primero, su capacidad de rebeldía, de rebelión. Chávez es un indignado y identifica los elementos que van a permitir conducir una sublevación contra un sistema que él considera un sistema injusto, que considera un sistema desigual, y va a darse los elementos teóricos que van a permitir identificar, describir la situación para movilizar ampliamente a la ciudadanía contra esa situación. Es el sentido de su rebelión del 27 de febrero del 92. El segundo aspecto es su idea genial de la unión cívico-militar. Él sabe efectivamente que los militares solos abusan del poder, lo sabe, lo dice, pero que sin el pueblo los militares no pueden alcanzar un proyecto que sea un proyecto realmente de sociedad justa. Y el pueblo, y en particular muchas organizaciones de izquierda, no son capaces de organizarse. Entonces la articulación cívico-militar le va a permitir obtener su objetivo. Es el segundo aspecto. El tercer aspecto es la solidaridad internacional. No es bolivariano por casualidad, es bolivariano porque sabe que la revolución no se hace en un solo país, la revolución se hace en el conjunto de América Latina, y liberar un país no tiene sentido si no se libera el conjunto de América Latina. Por eso él tiene la idea de lanzar proyectos de solidaridad latinoamericana, Petrocaribe, UNASUR, la CELAC, todos estos proyectos, el ALBA, que él ha lanzado, van en ese sentido, hacer realidad el bolivarianismo hoy. Estos son tres aspectos nada más del legado de Chávez que siguen vivos y que siguen siendo la actualidad del pensamiento chavista. El caso de Hugo Chávez, decía Fidel, es excepcional en la historia de la política. Otros han logrado fama y celebridad a través de la prensa escrita, radial o televisiva, pero nunca una idea revolucionaria hizo uso de un medio de comunicación con tanta eficacia. Así escribía Fidel cuando se cumplían 10 años del aló presidente en mayo del 2009, y me lleva a preguntarle a Raúl Garcés cómo valora esa impronta de Hugo Chávez como comunicador, cómo esa visión de pueblo que tenía Chávez también la convirtió en una fortaleza a la hora de comunicar las ideas de la revolución, de llevar las ideas de la revolución hacia el pueblo. Sí, buenas tardes y buenas noches también para los televidentes y para ti, Randy. Yo creo que muchos de nosotros vimos a Chávez en la avenida Bolívar, delante de 1 millón de personas, hablar alguna vez de Gramsci o hablar alguna vez, qué sé yo, de un proceso como la hegemonía o como un mundo que emerge y un mundo que fenece. Muchas de esa gente no lo entendían. Sin embargo, el liderazgo de un hombre que hacía política de calle, que tenía la espontaneidad de estar constantemente relacionándose con su pueblo, ganaba una ascendencia que supongo similar a la que Fidel Castro en 1961 lograba frente a un montón de habaneros que probablemente no entendían tampoco el carácter socialista de la revolución en 1961, pero sabían que se estaba tejiendo, que se estaba cosiendo en Cuba un cambio social muy trascendente. Yo creo que Hugo Chávez estuvo muy consciente desde el principio del papel que tenía la comunicación para generar consenso en Venezuela, para comunicar la revolución. Aquel documental, La Revolución no será transmitida, aquel documental sobre el golpe de Estado. Yo creo que Chávez tenía conciencia de que la revolución tenía que ser transmitida.
tenía que ser comunicada si la revolución quería sobrevivir. Y una parte importante de la proeza tiene que ver también con el tamaño de la tarea comunicacional. En un país, el 27 de febrero de 1989, cuando el Caracazo pone en crisis a la sociedad venezolana, no solo estaba poniendo en crisis un modelo económico o un modelo político o un modelo social, también estaba poniendo en crisis un modelo comunicacional. Unos medios privados, RCTV, Venevisión, Cisneros, que habían extendido una producción simbólica de estupideces y de banalidad por toda América Latina, y se da a la tarea de transformar y crear un sistema de medios públicos. La insistencia de Chávez en que Venezuela dispusiera de un sistema de medios públicos es directamente proporcional a su comprensión de la importancia de que la revolución dispusiera de medios de comunicación. Venezolana de Televisión dejó de ser un canal intrascendente. Antes de la revolución, Venezolana de Televisión era un canal intrascendente, un canal supuestamente público del Estado venezolano que tenía 0,6% de rating, llegó a tener 7, 8%, que es muy alto rating para un canal informativo después de la revolución. La gran cantidad de medios comunitarios que se crearon en Venezuela, de televisoras y de radios comunitarias que se crearon en Venezuela, forman parte de una obsesión por democratizar el espacio público. Cuando Hugo Chávez habla, que fue por cierto muy malinterpretado o manipulado por la derecha, de una hegemonía comunicacional, está hablando justamente de disputarle el espacio público a los medios privados y tratar de avanzar en esa democratización de la que hablamos. Y lo otro tiene que ver con vestir esa democratización de una institucionalidad. No solo dejarlo a la espontaneidad de empezar a repartir proyectos y dinero a medios comunitarios, es también crear una institución como el MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información, que fue de alguna manera un antecedente importante que tendrían otros países después. Hoy se habla en América Latina de leyes de comunicación, hoy se habla en América Latina de políticas de comunicación y de ministerios de sociedad de la información en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, etcétera. Pero yo creo que habría que recordar que todo esto tuvo un antecedente muy importante en la Venezuela de Hugo Chávez. Es decir, no solo, insisto, hacer la comunicación espontáneamente, sino articular una política comunicacional a la cual el Ministerio de Comunicación e Información, a la cual la Ley de Responsabilidad Social, aprobada desde hace mucho tiempo, mucho antes de estas leyes que estamos discutiendo hoy, fueron el resultado de esa preocupación. Y lo otro, yo insistiría en algo que dijo Rosa Miriam y que se ha dicho también en algunos de los micros que hemos visto. La conciencia, Randy, de convertir a la gente en ciudadanos. Esa misión de cedulación, que era para que la gente que no tenía cédula, que no tenía los desconocidos, los desconocidos, los invisibilizados, convertir a la gente en ciudadanos era una preocupación de la política participativa. ¿Por qué tú crees que ahora, cuando estamos en medio de la guerra económica esta, donde se transmiten por Twitter las imágenes falsas de Siria o de Turquía y se les atribuyen a supuestas masacres en Venezuela, ¿por qué creemos que la gente reacciona utilizando las redes sociales y a través de Twitter desmiente las manipulaciones que vienen desde el exterior y que son fabricadas por los laboratorios que se dedican justamente a generar corrientes de opinión? Porque estamos hablando de gente que accedió al conocimiento, que accedió a la tecnología, que se apropió de la tecnología para hacer una comunicación de modo liberador, de modo distinto, y que lo logró. Un país que cambió para siempre, lo hemos dicho una y otra vez, eso no es un eslogan, es una realidad. Un país donde los invisibilizados, la gente que nunca tuvo acceso a la comunicación, la gente que nunca salió por televisión, de pronto descubrió la posibilidad de tener voz y de participar en la política de modo protagónico, no como espectadores. Venezuela fue un país que tuvo durante mucho tiempo mucha gente de espectadores, los del Caracazo que se tuvieron que resignar a ver las imágenes por televisión, o la censura que prevaleció en la televisión durante mucho tiempo, fueron espectadores de la política. Entonces el cambio esencial es convertirlos en protagonistas de la política, con un hombre que además era desalmidonado, como se ha dicho aquí, con un hombre que le puede decir a Bush, cuando se paró el día después de que Bush estuvo en una tarima de Naciones Unidas, esto huele a azufre.
frente a las risas, con un hombre que podía vender celulares y ponerle al celular vergatario. Es decir, estamos hablando de un comunicador que es la síntesis, de alguna manera, de las tradiciones, de las costumbres y de la expresión cultural del pueblo venezolano. Yo creo que parte del éxito de Chávez como comunicador, parte de su conciencia, que es la conciencia de los grandes políticos, de la importancia de la comunicación para que la revolución genere consenso y para que la revolución no sea obra de los líderes, sino de todos los pueblos. Chávez, que de la radio pasó a la televisión, de la televisión al blog y terminó siendo una de las cuentas de Twitter más inmensas que se haya construido en esta región. Pero lo que yo quiero subrayar, si me lo permites, no solo la cuenta de Twitter, es el aparato que había detrás para resolverle los problemas a la gente, porque la cuenta de Twitter no serviría si la relación entre gobernante y gobernado no se convierte en una democracia directa. Y cada gente que le decía, epa, Chávez, no tengo casa porque se me cayó, había detrás un aparato respaldando la posibilidad de que esa gente tuviera una solución a su problema. Entonces, Twitter en función del cambio social. Chávez, que fue sin duda una de las grandes inspiraciones de los procesos revolucionarios que ha habido en este continente. Chávez, que como decía Fidel, nos cabe el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales de justicia social y de apoyo a los explotados. Chávez, que sigue viviendo en cada una de las acciones de ese gobierno bolivariano, que sigue viviendo en cada una de las comunas que hace su propio gobierno, en cada una de las obras sociales que se elevan en Venezuela y en cada uno de los pasos que hacia la integración y hacia el buen vivir se construye en este continente. Chávez sigue viviendo porque él no es solo parte de la historia, sino también del presente y del futuro de esta América nuestra. A Hugo Chávez lo recordamos hoy y queremos despedirnos recordándolos como el viernes pasado cerramos esta mesa redonda. Una canción que se ha convertido en un himno de recordación a Chávez, pero que además ahora tiene el impacto de que es cantada por algunos de los jóvenes médicos que formaron parte del team que atendió al presidente Hugo Chávez durante un buen tiempo y que siguen sintiéndose parte de esta historia de nuestro pueblo, de quien, como dijo Fidel, Chávez fue el mejor amigo. A Hugo Chávez, el tributo de la mesa redonda y de toda Cuba. Buenas noches. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. No hay adiós definitivo, ni finales de cenizas. Tanto corazón dolido no se va a creer en la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su
que se ha ido fue un momentico a la misa y va a volver con Sandy y no con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo. Yo tengo algunas notas y voy a irme guiando por estas notas, aprovechando la invitación que me han hecho para dirigir estas palabras a este acto histórico. En verdad, comencemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer. No, sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida, no. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. O sea, tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Pero ha cambiado Venezuela, ha cambiado. Yo quiero insistir en eso. Esta revolución sigue avanzando y es una revolución triunfante y seguirá siendo una revolución triunfante con el corazón del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. El Partido Socialista Unido, en pleno las asambleas de batallones y las elecciones de delegados abarcaron o incluyeron casi 1,5 millones de militantes para elegir los voceros, luego los delegados. Bueno, ese 1,5 millones es la primera línea de vanguardia. Ahora imagínense ustedes una vanguardia de 1,5 millones de cuadros que se han venido conformando ya en la discusión interna, en un ejercicio inédito de democracia directa, democracia popular, democracia participativa. Nosotros tenemos que terminar de borrar los vestigios de la democracia de cúpulas, de la democracia elitesca, y darle vida cada día con más fuerza a esa democracia directa, a esa democracia popular, a esa democracia desde las bases. Esa es una de las luchas que el partido debe dar, fortaleciendo los valores revolucionarios, como aquí lo decía Fidel Castro, de un militante revolucionario. Debe ser un verdadero revolucionario. Y un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso, cuánto dinero me va a quedar. Eso no es ningún revolucionario, es un contrarrevolucionario. El corrupto es un contrarrevolucionario disfrazado a veces de revolucionario, porque ha pasado tanto en la historia. A mí me hicieron una campaña intensa. La oligarquía, no solo la oligarquía criolla, sino el imperio, una campaña para tratar de ganarme, de atraerme. Solo que no lo lograron, pues. Y como no lo lograron después, bueno, trataron de matarme, me derrocaron, pero hicieron grandes esfuerzos, hay que reconocerlo, son muy hábiles los oligarcas de aquí y del mundo. Porque ahí están las raíces de lo que ocurrió luego. Y solo el conocimiento genera conciencia de las situaciones que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Cipriano Castro enfrentó, y el pueblo venezolano y el gobierno que él dirigió enfrentaron primero un bloqueo de las potencias europeas. Venezuela fue bloqueada 1902. Luego
enfrentó Cipriano Castro la mal llamada Revolución Libertadora, que no fue sino, bueno, una acción violenta de la burguesía criolla apoyada por las potencias imperiales de Europa y Estados Unidos, que ya se asomaba en el horizonte con mucha fuerza imperial. Todo militante, cuadro revolucionario debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado. Y debe ser además, como decía Cristo, luz del mundo. Debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay. Porque solo el conocimiento nos hará libres. Solo el conocimiento genera conciencia. Y sin conciencia es imposible pensar en una revolución. Es imposible. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. 1000 veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? ¿Cómo ha batallado a nuestro pueblo durante estos siglos? Siglos. Y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta. Y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo. No tengo patria, muero proscrito. Esta patria se deshizo. No ha llegado aún el gran día para nuestra América, para nuestra Venezuela. Algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca. Si no es ahora, no podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes, veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria, con mayor claridad política, con mayor voluntad, con mayor conciencia. Y el partido nace para eso, precisamente. Mayor calidad revolucionaria, mayor eficiencia política, mayor voluntad, claridad, entereza revolucionaria, claridad ideológica, cohesión, unidad, responsabilidad. Bueno, y así fue que llegamos a esa otra, a esa nuestra, o a esta nuestra revolución, que comenzó, despertó después del 23 de enero, que se apagó en el tiempo, y un nuevo coloniaje, como dijo Bolívar, se instaló en Venezuela, el pacto de Punto Fijo y un nuevo entreguismo, y la crisis más profunda de nuestra historia en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social, cayó sobre Venezuela. Sodoma y Gomorra. De allí, de aquel tremedal, surgió el volcán que erupcionó
el 27 de febrero de 1989. Ahí comenzó esta revolución. Rindamos tributo al pueblo mártir que salió sin armas a las calles a morir, a dar su vida, hizo correr su sangre. Pueblo mártir, una vez más. Ahí comenzó, sin duda, esta revolución social, esta revolución política. Por eso yo creo que es imprescindible, Jorge, y pido así a los delegados que lo discutan. Ustedes lo deciden, yo no vine aquí a imponer nada ni a dar instrucciones, no. Ustedes son el poder constituyente del partido. Ustedes son los que tienen que tomar las decisiones. El poder constituyente. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que asumir la vanguardia junto con muchos otros movimientos en América Latina y partidos para hacer la alianza de las izquierdas en este continente, de los partidos de izquierda, de los movimientos populares. Tenemos que asumir esa tarea también. He querido repetir esto con mucho énfasis para, aunque yo sé que son ustedes hombres y mujeres de mucha conciencia, pero no está de más que yo haga estas reflexiones con el fin de fortalecer esa conciencia individual y colectiva de ustedes acerca de la gigantesca responsabilidad de este Congreso fundacional del más grande partido político que debe existir en la historia venezolana de los últimos 150 años. Más grande por su cohesión, por su fuerza, por su conexión con las masas populares, por su capacidad creativa, por su eficacia política, por su calidad revolucionaria. Con todas nuestras gargantas, con todos nuestros pulmones, gritar como aquel día gritaron los caraqueños y las caraqueñas. Queremos una patria libre, pero nosotros 200 años después, tanto el 19 de abril como el 5 de julio del 2011, no solo diremos que queremos una patria libre y verdadera, sino que nos pararemos todos mirando al mundo con ese humilde orgullo de un pueblo luchador y mártir para decir, aquí está Venezuela, libre para siempre, Venezuela grande para siempre, Venezuela socialista para siempre, y al frente del pueblo el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo Congreso Fundacional queda instalado en este cuartel, liberado por la revolución, liberado por el pueblo y animado por el espíritu de 1000 mártires. El sistema capitalista, el modo de producción capitalista, la lógica del capital que logró imponer una hegemonía en los últimos 200 años, con algunas excepciones. Ese modo de producción, ese desarrollismo destructivo está acabando con el planeta y se pone en riesgo, en verdad, la supervivencia de la especie humana en la Tierra. Ahí están informes científicos que muchos no quieren ver. La hegemonía mundial de los medios de comunicación manejados por el imperialismo norteamericano y las grandes transnacionales capitalistas han logrado esconder buena parte de esas informaciones producto de muchas investigaciones serias. Que indican que la temperatura del planeta sigue subiendo. Los grandes glaciares que tienen ahí miles de millones de años continúan desintegrándose. Los casquetes polares se parten producto del recalentamiento de la Tierra. Bueno, esa es una ley física.
un trozo de hielo y usted vaya calentándolo, pues. Eso está pasando en el planeta. El nivel de las aguas de los mares sigue subiendo. Y a pesar de todo esto, los grandes países capitalistas, empezando por los Estados Unidos, que son los grandes culpables de la destrucción del equilibrio ambiental, de la contaminación de la atmósfera, no quieren asumir responsabilidades. No quieren comprometerse en la reducción de las emisiones de gases contaminantes. No quieren comprometerse con recursos. Pero sí tuvieron billones, es decir, millones de dólares para auxiliar a los banqueros, para auxiliar a los grandes bancos del mundo. Ese es un tema para estudio, para debate de ustedes, mis queridos camaradas, compatriotas, delegados de este Congreso Extraordinario. Y además para estudiarlo, no encerrados aquí en cuatro paredes, no, para llevar el tema a las calles, discutirlo con el pueblo, difundirlo por todas partes, porque este Congreso no puede encerrarse en sí mismo, tiene que irse a las calles, a los campos, a las fábricas, a las universidades y liceos, a debatir y a discutir con el pueblo, con las comunidades. Por eso decía que me parece tan oportuno este encuentro. Ahí está Bolívar, el padre Bolívar, alerta al mundo que camina y hace justicia, la espada de Bolívar, que es la espada de Sandino, es la espada de Morazán, es la espada de Sucre, es la espada de Manuela Sáenz, la espada libertaria de nuestros pueblos. Pero el laberinto de Bolívar fue nuestro laberinto, el laberinto en el que cayeron encerrados nuestros pueblos. Hoy estamos construyendo la salida del laberinto y delante de nosotros marcha con la espada desenvainada Simón Bolívar, abriendo la salida del laberinto. Marcha en vanguardia. Retomemos el canto de la gran Rosa Luxemburgo. Socialismo o barbarie. Salvemos el mundo, hagamos el socialismo. Salvemos el mundo, derrotemos el imperialismo. Salvemos al mundo, derrotemos al capitalismo. Y de eso se trata. Bueno, esa es la esencia de este Congreso, ¿verdad? De este Congreso extraordinario. Una batalla, nuestro pueblo sandinista y nuestro hermano el comandante presidente. Plena batalla. La batalla es, no les digo pues, es mundial. En Colombia hay una gran batalla. En Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en todas partes. La batalla se hizo mundo y el mundo se hizo batalla. ¿Cuánto daño le ha hecho a nuestro pueblo la división? La división ha sido factor común. Primero en América Latina, el imperio siempre ha sabido cómo impedir la verdadera unidad entre nosotros. Ahora está haciendo esfuerzos desesperados para lograrlo de nuevo.
Y nosotros estamos aquí, compañeros y compañeras, como herederos y herederas de esa tragedia. De esa tragedia y de esa grandeza. De esa grandeza. Pongámonos a la altura de ese coloso que fue Bolívar. A la altura de Bolívar. No lo dejemos solo de nuevo en su laberinto. Triunfemos con él ahora, porque esta es la hora de la victoria de Bolívar y es la victoria del socialismo, de la revolución bolivariana, de la unidad de nuestra América, de la derrota del capitalismo, del imperialismo, de la dignificación del hombre, del ser humano. Estudiantes universitarios. Bueno el día para no solo conmemorar, sino como lo han hecho nuestros estudiantes revolucionarios, bolivarianos y patriotas, levantar las banderas del socialismo para salirle al paso y continuar demoliendo todo ese esfuerzo de la burguesía criolla y del imperialismo de utilizar a sectores estudiantiles de la derecha para señalar a este gobierno y a nuestros gobiernos, no solo aquí, también en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. Es parte de las conspiraciones del día, de las llamadas revoluciones, entre comillas, hay que ponerle por supuesto de colores, los manos blancas. Cuando llegó la revolución bolivariana al gobierno, había en Venezuela 668.000 estudiantes universitarios. Esa cifra es bueno grabársela, anotarlas por allí y luego digerirlas, y luego compararlas y usarlas, manejar la matemática, la estadística, la comparación para develar la verdad. Cobertura territorial. La educación universitaria llegaba apenas a 88 municipios. Hoy está en todos los municipios del país. Había 50.000 becas. Algunos datos. Cantidad de universidades. La inversión es más de 10 veces mayor que lo que era. Es que no había presupuesto prácticamente para la educación, ni para la educación superior, o más bien universitaria, ni la educación media, ni la educación primaria, ni nada de eso. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.